Bueno, amados, para quienes no han estado en los últimos estudios, o también para aquellos que sí han estado, contarles que hoy llegamos al episodio 19 de esta serie de estudios y que continúa y sigue avanzando. Y yo le pedía que me acompañara a Efesios capítulo 2. La semana pasada tuvimos una predicación bien interesante porque estuvimos enseñando todo lo relevante al edificio, al templo, al tabernáculo, donde en resumen creo que todos necesitamos saber en esencia esto, que Dios no habita en templos, iglesias, catedrales, monasterios, sinagogas, mezquitas o edificios y construcciones hechas por manos de hombres. Pues Dios, desde que vino Jesucristo, ha decidido que su habitación sea usted y yo. Usted es el verdadero templo de Dios. Amén. Usted también es parte del cuerpo de Cristo. Usted también es iglesia. Al ser templo es también iglesia de Dios, de Jesucristo, que es la cabeza del cuerpo. Amén. Y eso también lo vamos a explicar en la siguiente enseñanza. Y le he pedido que tomemos como plataforma, no para predicarlo, pero sí para recordar algunas cosas que vale la pena traer a la memoria, que en algún minuto hoy saldrán y que en futuros estudios también nuevamente necesito que los memorice, los guarde, porque nuevamente serán revisados. Y en Efesios capítulo 2, de los versículos 11 al 22, hemos estado ya citándolo en un par de enseñanzas. Ha sido un texto sumamente útil para comprender un par de misterios. Lo utilizamos para comprender, por ejemplo, el misterio de los gentiles, también el de la iglesia, y en alguna medida también el misterio de Cristo. De los versículos 11 al 18, este texto en resumen nos enseña que nosotros, los no judíos, es decir, los gentiles, términos que ya muchos tienen que manejar para entender mejor la Biblia, éramos gentiles, porque no somos judíos, nos enseña que nosotros no teníamos parte, no teníamos herencia con Dios. Dice el versículo 12, por ejemplo, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Por qué dice esto? Porque en el Antiguo Testamento, cuando usted todavía no nacía, milenios y siglos antes, Israel fue el pueblo con el cual Dios trató y que recibió de parte de Dios la ley, las promesas, entre otras muchas cosas. Y note usted también que muchos se enorgullecen y inflan el pecho por quizás descender de este linaje, de esta tierra de Jerusalén, de Israel y provincias vecinas. Pero ¿sabe qué? Cuando en alguna medida Dios trató con este pueblo, con esta entidad llamada Israel y los judíos, además de esto se deja ver una cosa importante que no debemos olvidar, y es el asunto de la responsabilidad. Porque así como ellos se pueden decir, nosotros somos el pueblo escogido, Dios a nosotros nos entregó la ley, y se pueden jactar, está bien, pero Dios te hace responsable. Y eso es importante que nosotros también lo entendamos en estos días, que como iglesia de Cristo, como pueblo que ha sido injertado en Jesucristo, que antes no teníamos Dios ni esperanza, pero que en Cristo Jesús, que por medio de la fe hemos entrado en esta familia, hemos sido hechos participantes con los santos del pueblo de Dios, debemos entender que usted y yo hoy acarreamos una responsabilidad delante de los ojos de Dios. Aleluya. Por ejemplo, a mí Dios me llamó con un don de enseñanza, un ministerio de enseñar. Y la palabra dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Sí. Es decir, que si yo hoy le puedo estar enseñando y transmitiendo esto, como oraba Andreita, hay una guerra espiritual en contra de mi vida porque
tengo un peso no mayor que usted, porque tengo una parte fundamental igual que usted, porque todos somos miembros importantes. Cada uno desempeña su función. Pero en esta enseñanza, ciertamente, Dios me dice en su palabra, no te hagan maestros muchos de ustedes, porque si erras, si tropiezas, si haces caer al pueblo, recibirás mayor condena. Amén. Entonces es importante que usted y yo entendamos que ante Dios somos responsables. Le hemos conocido el Evangelio, y cuánto más para Israel en aquellos días, que Dios los sacó de Egipto con poder, con plagas de ranas, de moscas, de langostas, ríos transformados en sangre, la muerte de los primogénitos. Cuántos prodigios y señales maravillosos experimentó esta nación. Amén. Y la mayoría fue terca, rebelde, obstinada, y rechazó en gran medida a Dios. Y todo esto es un plan eterno, hermano. Todo esto es un asunto que está trazado desde la eternidad y que paso a paso Dios ha ido cumpliendo. Y en este texto de Efesios capítulo 2, entendemos que por medio de la obra redentora y la sangre que Cristo derramó, a través de su sacrificio, Él nos hizo pueblo, nos llamó hijos de Dios. Amén. Somos declarados hijos de Dios, parte de su familia. Y el versículo 16, por ejemplo, de Efesios capítulo 2, dice que algo muy interesante: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. En este tiempo, desde que Cristo vino al mundo, ya no existe tal cosa como decir solamente el pueblo de Israel es el pueblo escogido y los judíos. No existe eso. Porque en Jesucristo, en su venida, en su muerte, en su resurrección, Él vino a hacer la invitación a toda la humanidad para formar parte de su pueblo, e inauguró la institución llamada iglesia. En su cruz era el plan que Dios trazó, que cuando Él viniera a padecer y morir en la cruz, en su sacrificio y en su sangre, nosotros fuéramos rescatados del pecado y de la muerte, y judíos y no judíos, es decir, todas las naciones, formáramos un solo pueblo, el pueblo de Dios, y fuéramos hechos parte de esta familia. Amén. Amén. Así que mediante la cruz reconcilió a ambos. Los judíos también necesitaban ser reconciliados con Dios, por más que hayan recibido la ley, las promesas, los profetas y todo lo que nos cuenta el Antiguo Testamento. Ellos también necesitaban la justicia perfecta de Cristo, porque guardar los mandamientos y la ley no era suficiente, ya lo vimos. Así que, y también dice en este texto de Efesios, que en el versículo 18, que por medio de Él, es decir, de Jesucristo, usted y yo, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Todos tenemos acceso a Dios a través del Espíritu. Así que, como le partí diciendo en el primer estudio de estos 19 estudios, pida el Espíritu Santo. Y pídalo con sinceridad, con honestidad. Amén. Amén. Y Dios lo dará. Sí, Señor. Para que usted ya no sea un ciego, sino que pueda ver y vislumbrar lo que antes no era capaz de ver y entender, en un sistema de engaños. Aleluya. Así que por un mismo espíritu, todos tenemos entrada a la iglesia de Dios, al cuerpo de Cristo, a ser templo y morada de su presencia. Y usted sabe que el espíritu se recibe por la fe, Amén. arrepintiéndose de sus pecados, confesándolos y creyendo que existe un Dios. Porque eso es la fe, confiar que existe un Dios supremo que le ama, que le creó con un propósito, y saber que Él procura su bienestar y su cuidado. Amén. Así que volvemos al último versículo que leímos en el estudio anterior, que describe la iglesia, como un edificio. Lo describimos como un matrimonio entre un hombre y una mujer, ¿se acuerdan? En el primer episodio. Amén. En el segundo episodio lo describimos como un edificio. Amén. Y la continuación de esta enseñanza de que la iglesia es una especie de edificio espiritual, Efesios capítulo 2, de los versículos 19 al 22,
fue lo último que la semana pasada leímos y que hoy será nuevamente nuestra puntapié inicial para este estudio. Dice así la Escritura. Después de toda la introducción que hemos dado, dice, observe cómo empieza lo que yo le decía en un principio. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. En este texto de Efesios capítulo 2, de los versículos 19 y 22, nos cuenta que ya no somos personas ajenas. No recibimos la ley, no fuimos parte de Israel, no atravesamos el Mar Rojo, no nacimos en esa tierra, pero en la persona de Cristo ya no somos desconocidos, somos conocidos por Dios. Él unió a toda la humanidad en Cristo y por la fe entramos, amén. Amén. Ya no somos extranjeros, somos miembros de la familia de Dios y estamos edificados nuestra vida sobre una base, sobre un fundamento, así como su hogar, donde quiera que usted viva, tiene un terreno, una parcela, 80, 100 metros cuadrados, donde el día que se construyó esa casa, los arquitectos e ingenieros trazaron los cimientos, la base y el fundamento y la primera piedra para construir ese lugar. Así nuestra vida y la iglesia utiliza este ejemplo terrenal de un edificio para decir, primero se puso una piedra, la piedra angular, lo primero que se hizo, y esa es Jesucristo. Y de allí se puede comenzar a construir todo lo siguiente. De allí está la Escritura, los profetas, los apóstoles, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y todos los que en Cristo creemos y le recibimos, vamos siendo un bloque y una piedra viva en este edificio que está siendo edificado cada día. Y está tomando forma este edificio. Y esto nos habla de unidad. Un edificio es uno solo. Así nosotros hoy somos cada uno una piedra, un ladrillo, un bloque de este edificio. Así también cada uno de nosotros, en el ejemplo que veremos en la siguiente enseñanza, somos un tendón, una articulación, un hueso, un órgano, una mano, un dedo, un ojo. Cada uno de nosotros forma parte de un cuerpo, donde Cristo es la cabeza y nosotros formamos parte de la iglesia. Aquí está Andrea, aquí está Sidney, aquí está Silvana, aquí está Prisco, aquí está Juan Carlos, aquí está Manuel. Estamos todos injertados a través de todo el mundo y lo que nos une es un espíritu. Amén. Aleluya. Así que si algún día de acá, de este ministerio, se levanta un misionero, Emanuel por ejemplo, y viaja a Malasia a predicar, allá habrá un hermano de Malasia que quizás Dios en don de lenguas le haga hablar en español y se puedan comunicar. Y él le dirá, Emanuel, te conozco porque Dios me lo ha revelado. Amén. Porque somos del Espíritu y el Espíritu nos escudriña y nos conoce aquí a todos. Amén. Y esa es la esencia sobrenatural que usted tiene que vivir para que no sea parte de este camino. Porque si no tiene un grado de experiencia sobrenatural con el Señor, quizás se debilite. Y para que usted viva esa experiencia tiene que buscar su presencia. Amén. Así es. Amén. Bueno. Esto es lo que en resumen nos habla Efesios capítulo 2 de un edificio donde la principal piedra y más importante de toda esta construcción es la persona de Jesucristo. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Así es como la obra avanza y nuestra vida va siendo edificada. Y así es como también el cuerpo crece y se va desarrollando. Así como el cuerpo de un niño va creciendo, las extremidades van creciendo, así también la iglesia va creciendo. Estos ejemplos terrenales el Espíritu los toma para que usted los pueda entender. Porque Dios no le puede explicar cosas espirituales del reino. Usted no los va a entender. Tiene que usar ejemplos prácticos. Como un sembrador, como un edificio, como el cuerpo humano. La Biblia es un libro que
constantemente el Señor se esfuerza por darnos claridad, para que no entremos en confusión, que es uno de nuestros principales enemigos. Así es. Y sobre la piedra del ángulo que menciona Efesios, señala que estamos edificados sobre estos fundamentos de la Escritura, los profetas, los apóstoles, y Él es la piedra. ¿Qué es una piedra angular? Porque aquí el texto dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y mire que hay que ir a datos de arquitectura y ingeniería para entenderlo. Piedra angular. Se deriva de la primera piedra en la construcción de una base o cimiento en albañilería. Amén. Es fundamental, pues las otras piedras se establecerán en referencia a esta piedra. Amén. Y esta piedra viene a determinar la posición de toda la estructura. Amén. O sea, es una piedra importante. Antiguamente se construía bajo estos principios. Así es. Hoy quizás hacer una losa radiante y todo un asunto. Pero son principios arquitectónicos antiguos, y créame que las construcciones de hace 500 y 1000 años y 2000 años le dan bofetada y charchazo a las construcciones de hoy en día. Amén. O sea, yo no sé en qué el ser humano ha progresado, que la arquitectura, el arte, la filosofía y la ciencia de los antiguos supera con creces lo que hoy día Así es. el hombre cree en su necedad En todos los mundo. profesar. Y la piedra angular también se refiere a una piedra de gran tamaño que se colocaba en una esquina para darle rigidez al sostener o unir dos grandes lienzos de muro. Es decir, al unir dos muros. Una esquina, ahí lleva la piedra angular. Por eso, si usted sabe matemática un poquito, sabe que una esquina con otra esquina forman un ángulo en 90 grados. Por eso también se llama piedra angular. Amén. Y así es como define a Cristo, la importancia que Él tiene en nuestra vida y en la iglesia, que somos cada uno de nosotros. Aleluya. Sí, Rey de Dios. ¿Y por qué le explico todo esto? Porque el texto que hoy ocupará nuestra atención, y es el que Dios me ha dado, podría haber hecho el estudio en 3 partes, pero lo quise extender en 4 partes. Avance hacia casi las últimas páginas de su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2, de los versículos 4 al 10. Y aquí me entenderá por qué le retraté un poquito lo de Efesios capítulo 2, porque señala algunos puntos interesantes. Y este es nuestro texto central del día de hoy. Primera de Pedro, capítulo 2, de los versículos 4 al 10, le llamaremos nuestro texto base. Primera de Pedro 2. Capítulo 2, versículos 4 al 10. Ahí Pedro escribe 2 cartas. Y es interesante que sea Pedro el que tomemos en esta hora, porque fue él, si bien se recuerda a usted, el que tuvo la revelación de Dios al decirle a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Sí, Señor. Y el Señor le dijo: oh Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta palabra que has dicho. Así que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 en adelante, hasta el 10. Vamos allá. Aleluya. Dice lo siguiente: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Amén. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Amén. Pausa. Amados, cuando yo en este estudio le he hablado y le he insistido tanto en explicarle
acerca de Israel y los judíos, es porque usted en la escritura se encuentra constantemente con cosas que pertenecen a este pueblo, que Dios les reveló a ellos. Por ejemplo, aquí decía sacerdocio y sacrificio. Eso tiene relación con lo que Dios trazó y trató con ellos antes que nosotros naciésemos. Así es. Por eso yo le explico el contexto de este pueblo, que seguirá saliendo a luz una y otra vez. Porque es importante, hermanos. Así que la pausa, continuamos en el versículo 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén, sí, Señor. Amén. Amados, este texto es muy interesante. Amén. Note usted la unidad de la escritura, cómo la palabra no se contradice. Aleluya. Porque al leer los versículos 9 y en especial el versículo 10, dice, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sí, Señor. Y la semana pasada dijimos que el Señor nos reconcilió con Dios. Amén. La semana pasada en Colosenses capítulo 1, porque éramos enemigos de Dios en nuestra mente. No estábamos ni ahí con Dios. Y si a lo mejor decíamos gracias Diosito por este día, era de la boca para afuera, hermano. Porque realmente una persona que busca y agrada a Dios no vive como vivíamos nosotros antes de venir a Cristo. No es suficiente lo que la religión y la sociedad han enseñado. De hecho, la gran mayoría es un engaño y una mentira. Porque si fuera tan fácil vivir dando todos los días gracias a Dios y ese fuera el propósito de la vida, no lo creo, hermano. Pero Dios dice que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y la semana pasada otro texto decía que éramos enemigos y que nos reconcilió. También, ¿qué es importante de esto? Dice que en otro tiempo nosotros no éramos pueblo. ¿Lo leyó? Amén. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, dice. Amén. Pero que ahora sois pueblo. Y es lo que le estoy contando. Antes no éramos pueblo. Israel fue el pueblo escogido. Sí, Señor. Por Cristo nosotros hemos sido bienvenidos y aceptados en esta familia. Amén. Amén, sí, Señor. Amén. Y esto ya se lo he explicado hasta la redundancia y con muchos argumentos. Para que usted no se haga judío ni se vaya a vivir a Jerusalén para que se salve. No crea todas estas mentiras. Entonces, en esos dos últimos versículos, los cuales no tocaremos más, podemos comprobar la unidad de la palabra. Dios nos llamó de las tinieblas a formar parte de su luz, de su familia, la iglesia. Antes no éramos pueblos, ahora somos pueblo de Dios. Pero sigamos al centro del tema de hoy, que es lo que dicen los primeros versículos en 1 de Pedro capítulo 2, de los versículos 4 y 5. Los versículos 4 y 5 será lo primero que veamos de este texto, que decía lo siguiente. Lo leemos nuevamente para que se nos quede grabado y guardado. Dice, leamos el 4 solamente. Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Qué consejo nos da el apóstol Pedro? Acérquense a él, a Jesucristo, la piedra viva, una piedra que los hombres desechan, pero es la que Dios escogió, hermano. Amén. Es la piedra preciosa que Dios escogió para hacer de ella su iglesia. Sin esta piedra la iglesia no prospera, el edificio se va al piso. Cualquier catástrofe, una lluvia intensa, un sismo, derribaría este edificio. Y es un ejemplo que también Jesús tomó para decir que nuestra vida tiene que estar edificada en Él. Amén. Porque toda otra cosa que usted ponga abajo se le va a venir en algún minuto a tierra. Y esto es un ejemplo lindo de la gente que usted ve afuera, que le va bien, que gana bien, buen sueldo, que se viste bonito, que viaja por el mundo, que tienen muchos hijos. Y usted dice, pero ¿y esta gente no está ni ahí con Dios? ¿Qué hago yo aquí conectado, perdiendo mi tiempo una hora
escuchando estos sermones. ¿En qué me aprovecha esta palabra? Aleluya. Pero fíjese que todas esas vidas que usted ve en redes sociales y en su alrededor, fíjese que si no tienen a Cristo, su vida está siendo construida sobre arena, sobre barro, sobre heno, sobre hojarasca, sobre papel, sobre cualquier material que no tiene resistencia. Y se le muere un hijo, se le enferma la mamá, le viene cualquier situación y a piso y a tierra, a llorar y a gemir, y depresión y angustia y fármacos. Amén. Y por no menospreciar a nadie, porque también hay problemas que los cristianos también abordamos. Pero es así, amados. Amén. Así que no crea las ilusiones de la sociedad y lo bonito que les va, porque incluso si les fuera bien hasta los 70 años y toda la vida les fuera bien, ¿cuál es el final de aquellos? Nada. Nada, hermano, nada se llevan. Y la Biblia habla de un tormento. ¿Y se nos va? Pero bueno, son ejemplos que la Escritura nos da para que nos acerquemos a Cristo. Él es lo único que necesitamos y no necesitamos nada más. Aleluya. Amén, amén. Amén. Dios. Amén. Él es Una y otra vez la Escritura nos demanda la permanencia en Cristo, en una cercana y fraterna relación con Él. Una relación fraterna, y este término se usa a veces por católicos, hasta por masonería, hermano, por sectas. Y yo dije, bueno, ¿qué es tener una fraterna relación con Cristo? La palabra fraternidad nos habla de una relación de armonía, una unión, amor, cariño, afecto, compenetración, hermandad y hermanazgo. Lindas palabras, ¿o no? Amén. Es así como debemos andar con el Señor, unidos, en armonía, en amor, compenetrados con el Señor. Amén. Y esta palabra hermandad y hermanazgo nos habla de una amistad íntima con el Señor. Pedro dice, acérquense a Él, piedra viva. Tenga una amistad íntima con el Señor. Amén. Y también la palabra hermandad significa unión de voluntades, que me ha gustado esta definición. Unión de voluntades. Amén. Unir la voluntad de Dios con mi voluntad. Amén. No mi voluntad y mis deseos y mis caprichos y mis mañas y lo que yo quiero, sino la opinión de Dios, su voluntad, llevarla y guiarla a mi voluntad y unirlas. Porque dice la Escritura que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Amén, Señor Padre. Amén. Así Total confianza y seguridad en el Señor. Adecuar mi pensamiento al de Dios y no mi pensamiento al del mundo. es. Amén. Todos estos son consejos para la iglesia, permanecer unidos al Señor. Donde Cristo es esa piedra importantísima. Y si usted me acompaña por un instante acerca de esta importancia que tiene el Señor en nuestras vidas, y cada día que estudio la palabra me doy cuenta de lo insistente que debemos ser cada día en repetir, busque a Cristo, ame a Cristo, siga a Cristo, porque ese es el mensaje del Evangelio. Vamos a Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16, para confirmar la importancia de estar unidos con el Señor. Amén. Fíjese que en Efesios capítulo 4, de los versículos 15 y 16, los versículos previos son una advertencia contra el engaño, contra las falsas enseñanzas. Así es, Señor. Y esto es algo que también antecedía al texto de Pedro. Pedro dice, deseen la leche no adulterada, es decir, la palabra sana, no manipulada, no tergiversada por los hombres. Amen la palabra sana, esta leche que necesitan. Y acá en este texto también viene diciéndonos que tengamos cuidado con todas estas artimañas de error y todas estas falsas doctrinas que rondean nuestras vidas. Así es, Señor. ¿Qué camino seguir y qué camino creer? Y en medio de toda esta advertencia, Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, mire, crezcamos como edificio, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Amén. Esto es
Cristo, Aleluya. de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué le da crecimiento a su vida y a la iglesia? El amor. No el cagüín, no la murmuración, no el pelambre, no los malos hábitos, no la pereza, no la soberbia. El amor. Amén. Porque el amor es el cumplimiento de la ley. Y la iglesia que no ama no ha conocido a Cristo. Porque Él es la cabeza. Él dio su vida. Así es. Él se entregó por nosotros. Amén. Y así el cuerpo, es decir, nosotros debemos permanecer unidos entre cada una de sus coyunturas, bien unidos. Todos los miembros del cuerpo permanecen unidos y reciben crecimiento. Los músculos, los tendones, los tuétanos, la médula, el cuerpo óseo, todo recibe crecimiento por medio del amor. Amén. Así que muérdase la lengua antes de maldecir. Muérdase la lengua antes de airarse contra alguien. Amén. Perdone y ame para que reciba crecimiento. Amén. Amén. Porque Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y dice, recibe su crecimiento para ir edificándose como templo. Edificándose, ¿se fija? También usa este ejemplo constante del cuerpo y del edificio. Amén. Y le citaba este versículo para hablarle de la importancia de lo que decía Pedro. Acérquense a Él, piedra viva, cabeza de la iglesia. En Él es que recibe crecimiento. Volvemos a Primera de Pedro, que es nuestro texto base, así que lo puede tener guardado con el dedito. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4, que nos aconsejaba acercarnos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Esta piedra preciosa y escogida por Dios, la cual recomendamos hoy que busques cada día, es una piedra en general que los hombres rechazan, hermano. El ejemplo más claro de lo que aquí dice, que Jesucristo es la piedra viva, la piedra angular, que ha sido ciertamente desechada por los hombres. El ejemplo más cercano y práctico para usted es la crucifixión de Jesucristo. Aleluya. Sí, Señor. ¿Qué pasó con Jesucristo? El ejemplo más claro de ello, el ser humano perfecto y sin pecado que entregó todo y lo dio todo por amor, fue crucificado. Tómate esa. ¿Cómo es posible que en este mundo un ser humano como el Señor, que solamente amó, dijo la verdad, fue leal a su mensaje, sanó, libertó, multiplicó, hizo milagros y toda clase de maravillas, y lo entregaron a la muerte más horrible en una cruz? Ese es el mundo en el que usted vive, y si no se ha enterado de ese mundo, le invito a que escudriñe la Biblia nuevamente y lea los evangelios Amén. para que vea todo lo que hizo Jesús. Y Él, por amor, fue crucificado. ¿Qué espera que hagan con usted? Así es. Hay un predicador que dice, ¿esperas que te amen y te aplaudan y que recibas los elogios de la gente y de tus amistades en un mundo donde tu Señor fue crucificado? Amén. Aleluya. ¿Por qué? Es el orgullo humano, nuestra autosuficiencia, lo que nos puede llevar a la condenación y a la perdición. La autonomía que Dios nos dio puede ser nuestro calvario, hermano. Yo no muevo esta mano porque Dios me dice que la mueva. Yo la muevo porque yo quiero moverla. Y como yo muevo estas manos, y yo muevo esta boca, y yo muevo estos pies, yo trabajo y me gano el sueldo. Así piensa un hombre alejado y una mujer alejada de Dios. Así es, Señor. Pero quien ama al Señor sabe primeramente que fue creado por Él y que si existe y tiene la actividad en sus miembros y en su cuerpo es por la gracia y la misericordia del Creador. Gloria a Dios. Amén. Pero el necio dice en su corazón, no hay Dios. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Que no sea tarde para que nos demos cuenta de que no te vales por ti mismo. Amén. Porque el Señor enaltece a los humildes, pero los soberbios los abate Amén. al suelo, Amén. como a Satanás, que el Señor reprenda. Amén. Amén. Aleluya.
que quiso usurpar el trono de Dios. Porque tenemos una autonomía que Dios nos ha dado, hermano. Y usted ve que la gente no busca a Dios y con esa autonomía se levantan temprano, son disciplinados, van al gimnasio, comen bien, hacen dieta, meditan 3 horas, ponen unos mantras de Buda y del Dalai Lama y le va pero fabuloso, hermano. Pero si a Satanás le encanta eso, hermano, ¿cómo no se da cuenta? Que si usted le hace una mandita a la Virgen, seguramente su mamá se va a sanar. Y usted va a decir, oh Señor, gracias, pero fue el diablo, hermano. Amén. Amén. Porque hay un mundo espiritual que hay que comprender. Amén. Amén. Donde Él va a hacer lo que sea por tenerte engañado, creyendo la mentira. Amén. Sí, Señor. Y el camino que te estamos mostrando dice que tu Señor fue crucificado. Escoge el camino fácil que lleva a perdición o escoge el camino difícil pero que trae maravillas y gloria y recompensa día tras día. Así es, Señor. Y acerca de aquello, de aquella piedra desechada por los hombres, hablaremos al final. Porque eso tiene relación directa con Israel. Por eso le hablé de Israel al principio. El versículo 5 es muy especial. Dentro de esta enseñanza donde les da todos estos consejos a la iglesia como edificio y cuerpo de Cristo. Dice el versículo 5 de Primera de Pedro. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Este versículo es muy especial. Si usted se fija, decía el versículo 4, acérquense a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también. ¿Qué quiere decir ese vosotros también? ¿Alguien lo sabe? ¿A qué se refiere ese vosotros también? Yo le voy a decir lo que significa. Algo bueno y algo no tan bueno quizá. Primeramente contarle que somos parte de él. Somos una piedra viva más del edificio. Amén. Qué gran honra ser familia de Dios y en este edificio ser una piedra viviente. Ser un miembro viviente dentro del cuerpo, con una función importante para sostener la iglesia, para sostener el cuerpo de Cristo. Pero decía, en él vosotros también como piedras vivas. Por una parte una gran honra, pero por otra, ¿qué nos está diciendo? Que también seremos desechados, pues. Porque dice piedra viva, desechada por los hombres. Desechada esta piedra. Y usted también es una piedra viva. Amén. Vosotros también, dice, como piedras vivas. Es decir, que nosotros también experimentaremos el rechazo. Y como dice aquí, ser desechadas por las personas o ser desechados. Esto incluye que tu familia te deseche. Si desecharon a Jesucristo, a ti perfectamente te pueden desechar, hermano. Amén. Tu familia, tus amigos, tus relaciones, la sociedad, tu ambiente laboral, etc. La gente, por el solo hecho de que tú sigas a Cristo y pregones el Evangelio, te rechaza, hermano. Es una condición innata. Así es. Cuando uno sigue la verdad, se acarrea enemigos. Amén. Así es. Pero ¿qué dice la Escritura? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Sin soltar esa hojita, avance 2 páginas o una página más adelante. Y mire lo que dice la Escritura en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Dice lo siguiente. Dice la Escritura: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿No? Bueno, este texto entonces, en Pedro nos decía que somos piedras vivas. Y estamos expuestos a que la gente nos deseche igual que a Cristo, hermano. Así es. No se asombre de esas cosas. Pero luego, más adelante, unas páginas más adelante, Pedro nos da un consejo. Dice que si sufrimos vituperio, es decir, castigo, rechazo de parte de las personas, por el nombre del Señor, fíjese que usted es bienaventurado, es bendito.
Así que no se ponga triste, alégrese. Porque dice que si la gente a usted le rechaza es porque sobre usted reposa el glorioso Espíritu de Dios. Y si usted entiende el mundo espiritual, sabe que nuestra lucha no es contra las personas, es contra lo que mora dentro de las personas. Sí, Señor. Así que los espíritus de todo este universo que atentan en contra de un solo espíritu, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de vida, el Espíritu de Dios, si ese espíritu está sobre usted, los espíritus que obran en la gente que le rodea intentarán rajuñarle, rasgarle, herirle en más de alguna ocasión. Así que alégrese, porque sobre usted reposa el Padre de los espíritus, el glorioso Espíritu de Dios. Sí, Señor. Así que, amados, teniendo claro todo esto, seamos edificados como casa espiritual, habitación del Altísimo donde su glorioso Espíritu reposa. Volvemos a Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 5, para seguir avanzando en esta enseñanza, y nos decía: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Lo que le decía recién, seamos edificados como una casa de Dios, un templo, una habitación del Altísimo digna, donde su glorioso Espíritu reposa. ¡Qué maravilloso! Sí, Señor. Y como tal, nuestra casa, es decir, nuestra vida, hermanos, debe ser un sacerdocio santo, Amén. que ofrece sacrificios espirituales aceptables. Y usted me dirá, ¿qué significa, hermano David, esto de que seamos un sacerdocio santo y ofrezcamos sacrificios aceptables? Estos ejemplos están tomados del Antiguo Testamento, de la ley, donde Dios estableció con Israel un sacerdocio y un sistema de sacrificios. Como le comenté la semana pasada, había un tabernáculo, que era una carpa, una tienda construida según todas las instrucciones de Dios, que tenía el atrio interior, el patio y el lugar santísimo. Tenía 3 lugares. Y por aquí entraba el pueblo, en el patio, y acá era la labor de los sacerdotes y los levitas. Traían sus animalitos, los animalitos eran lavados con agua limpia, eran ofrecidos, degollados, su sangre era derramada, se separaban las partes de su cuerpo. Hay todo un tema, un misterio muy grande y muy enorme, que no es para cualquiera, hermano. Hay que ir profundizando y conociendo la Escritura. Y dentro de todo este tabernáculo, el lugar más profundo era donde moraba la presencia de Dios, y nadie podía entrar o caía muerto. Aleluya. Porque Dios no habita con el pecado. ¿Cómo usted va a acercarse a un Dios santo? Amén. Amén. Tiene que acercarse a través de Cristo. Y eso es lo que significa la crucifixión del Señor. Que Él derribó esa pared de separación, para que en Cristo usted se acerque plenamente confiado a Él, porque su presencia está en usted ahora. No le puedo dar más detalle y todos estaríamos 5 enseñanzas profundizando esto, pero lo que nos quiere decir este texto, y en especial explicándole brevemente las labores del tabernáculo, todas las labores del tabernáculo, donde estaban los sacerdotes, los levitas, y todos trabajaban conforme al orden y a las instrucciones de Dios. Allí nadie se mandaba solo y hacía lo que quería. Por tanto, el consejo a nosotros como sacerdotes de Dios es obedecer a las instrucciones de la palabra, a la dirección de su Espíritu Santo. Amén. Los encargados de todo lo concerniente a esta tienda, a este tabernáculo, a este templo, eran los sacerdotes y levitas. Dicho lugar era donde el pueblo ofrecía sus ofrendas, sus sacrificios y sus holocaustos a Dios. También era el lugar donde el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santo, donde estaba la presencia de Dios, en el día del perdón de los pecados, donde un animalito debía derramar su sangre, y eso era todo un sinónimo, un símbolo y una sombra de lo que tenía que venir a ser Jesucristo mismo en persona, donde Él era como ese corderito que era degollado y derramada su sangre. Él mismo tenía que venir a pagar el precio que ninguno de nosotros podíamos pagar. Así es.
Todo esto es muy intenso, quizás en algún estudio, no dentro de esta enseñanza, pero en unos meses más, quizás tengamos que enseñar todo este tema. El sacerdote debía, así que usted hoy, el texto le decía, usted es linaje escogido, usted es un sacerdote de Dios. Amén. Porque sobre usted habita su presencia. Usted y yo somos sacerdotes de Dios. Y como sacerdote usted debe consagrarse. Debe ser consagrado para Dios. Debe apartarse del mal y del pecado. Debe cumplir con los requisitos, hermano. Debe lavarse con agua limpia antes de entrar. Que en este caso para nosotros es la palabra. La palabra es el agua que nos limpia, hermano. En este momento usted está siendo limpiado. Y si había maldad, iniquidad y cosas en su corazón de estos días y semanas que ha cargado, en este minuto su corazón y su vida están siendo limpiadas con agua limpia por la palabra. Para que usted pueda ofrecer sacrificios, ofrendas y holocaustos. Y los ofrendas, los sacrificios y los holocaustos que antes se hacían con animalitos, con harina, con panes, con tórtolas, con todo este sistema de sacrificios y rituales que menciona la palabra, lo que están revelando y mostrando, como lo vimos hace muchos meses atrás, era lo que se ofrece en el corazón. Está revelando la condición de su corazón y de su mente. Cuando ellos ofrecían un animalito en ofrenda, ¿qué le pide hoy Dios a usted? Su corazón, hermano. Cuando dé un dinerito a un caballero en la calle que esté necesitado y todo lo que usted quizás pueda hacer como una ofrenda, lo haga de corazón, honrando a Dios, honrando al prójimo. Cuando usted se sacrifica, lo hace por Dios en su mente. Y tantos ejemplos que podría decirle de esto. Y fíjese que el sacerdote llevaba una mitra, como una especie de turbante en la cabeza, y en la frente llevaba una diadema de oro que decía santidad a Jehová. Amén. Aquí en la frente, en la mente. Amén. Santidad a Dios. Amén. Apartado para el Señor. Amén. Eso es lo que usted debe hacer. Ser una persona que está apartada para Dios. Aleluya. Que vive, que come, que va de viaje, que tiene amistades, que trabaja, que se esfuerza. No le estoy diciendo que no viva de esas cosas, tiene que hacerlo si es parte de la sociedad. Pero en todo eso usted es distinguido, es distinto. Amén. Así que todo este tema de los sacrificios y el sacerdocio son un representativo de nosotros, hermanos, de que lo que Dios demanda es nuestro corazón. Nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestros anhelos. Ofrezcamos nuestro corazón a Dios. Es el sacrificio aceptable. Y aquí hay muchos ejemplos. Recuerdo, por ejemplo, brevemente, la historia de David y Samuel. David, el pastor de ovejas, desechado por los hermanos. Dios decreta que desecha al rey Saúl, va a ungir a un nuevo rey, al rey David, y le dice al profeta, ve, porque tengo escogido el futuro rey de Israel. Ve a este lugar, allí está. Y Samuel llega a ese lugar y se encuentra con un padre que tenía como 8 hijos. Y llegan a reunirse con el profeta. El profeta era un hombre respetado. Cuando iba el profeta, todos temían. Sí, Señor. Y dice que el profeta llega y ve al padre y le dice, Isaí, has sido honrado por Dios, muéstrame a tus hijos. Porque de entre ellos será designado y denominado el futuro rey de Israel. Y el primogénito, el mayor, andaba así con un pecho. Porque generalmente el hijo mayor y el primogénito se llevaban las bendiciones. Y cuando Samuel ve al primer hijo, al mayor de todos los hermanos, Primera de Samuel 16:6, no lo busque, dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido, pensó Samuel, este es el ungido por Dios, este es el futuro rey de Israel. Versículo 7, y Jehová respondió a Samuel en su corazón, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. ¿Qué demanda Dios de usted y de mí? Para que Dios le llame, le unja, le escoja, lo guíe, le enseñe su corazón.
Y si su corazón es perverso, a mí aquí hoy me puede engañar, hermano. Pero al Señor no lo engaña. Aleluya. Y a veces uno debe ser duro. Y si yo estuviera en una iglesia con 100 personas, les diría, cara de palo, si usted aquí viene a calentar la banca, el Señor lo sabe. No se engañe. Amén. Por eso, si está aquí, deleítese y deguste la palabra y aplíquelo en su vida. Y si no puede y mañana vuelva al pecado y vuelva a la pereza y vuelva a la misma rutina de siempre, confiese y confiese hasta que cambie. Amén. Porque yo también a veces me hallo en esa rueda y en ese círculo del cual no puedo salir. Y yo quiero alcanzar grandes cosas, no porque yo quiera ser alguien, sino porque yo quiero ganar almas para el Señor. Amén. Vidas que sean restauradas, Amén. ver enfermos sanados, mujeres que están en prostitución, en adulterio, ser sanadas, que encuentren un buen marido, un buen hombre que las acompañe en la vida, y así tantos deseos que la sociedad deberíamos tener, que la gente sea restaurada. Amén. Amén. Esa es nuestra meta, honrar al Señor, llegar a ellos. Pero ¿qué pasa? Que el trabajo, que la rutina, que los quehaceres, que el computador, que los juegos, que los amigos, que la pelota, que la fiesta, que esto, puros distractores. Y debemos tratar de decirle, Señor, perdóname, porque de nuevo estoy perdiendo el tiempo. Yo, por ejemplo, quiero escribir un libro, no sé qué sueños tiene usted, y lo tengo postergado hace como un año, hermano, no he empezado ni siquiera la primera hoja. Ah, pero David predica y se prepara aquí y se queda en las noches, sí, pero hay mucho más que hacer, hermano. Amén. Y esto es para usted también. Por eso espero que la vigilia que hagamos la próxima semana sea de mucha bendición para Amén. todos. Así será, Señor. Y si no tiene fuerza, confiese, declárelo. Amén. Ustedes no van a nacer fuerzas de la nada. La gente que da consejos de motivación y fitness, ser futuro millonario, invierte $5,000 aquí, mira, me verás con las mujeres y el avión y el yate aquí. Esa gente cuenta todas esas payasadas, hermano, pero eso son cosas terrenales. Nosotros estamos buscando en la vida misma, lo espiritual. Amén. Amén. Aleluya. Así que en este ejemplo de Samuel lo que queda claro es que el Señor mira su corazón. Y si su corazón está pervertido, está deseando lo malo, arrepiéntase. Aleluya. Porque yo no tengo la clave para decirle a la gente cómo cambiar ese corazón perverso. Que tienen celos, que le desean el mal a la gente. Yo no entiendo a esa gente, hermano. No me creo bueno. No hay ni uno bueno, hermano. Pero tratemos con esas cosas en nuestro interior. Limpiemos el corazón con agua limpia, que es la palabra. Amén. Jeremías 17:10 dice rápidamente, yo se lo leo. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Nuevamente, yo, el Señor, conozco tu corazón, conozco hacia dónde van tus caminos, conozco lo que estás tramando. Te pruebo cada día para darte según lo que estás pensando. Por eso nuestro verdadero sacerdocio, sacrificio, holocausto y ofrenda está en nuestra mente. Allí, consagrar nuestro corazón para el Señor. Y Romanos 12:1, búsquelo. Le hablé un poquito de la historia de David y Samuel, donde Dios tenía escogido a David. Los otros hermanos pensaban que ellos eran los escogidos, pero Dios le dijo a los 7 que estaban antes, este no es, este no es, este no es, este no es. Elí, ¿queda algún otro hijo tuyo aquí? Porque ninguno de estos es. Me tengo que ir. Parece que Dios se equivocó. No. Está cuidando de las ovejas. Voy a llamarle. Llámale porque no comeremos si no viene. Aleluya. Imagínense, el pobre David ni siquiera lo convidaron a esta ceremonia importantísima. Así es. Qué tremendo. Para ellos era desechado, como mismo Jesucristo, piedra reprobada por los hombres, así David, piedra reprobada por su familia y por sus hermanos, más para Dios David, escogido y precioso, dice el Señor. Amén. A él lo llamó, al que su familia consideraba que era el necio y el que no podía. Amén. Y fue uno de los más grandes varones de la Biblia. Así es. Por muchos que siempre lo utilicen para decir algunas cosas negativas, cosas que no estoy de acuerdo. Yo también. Amén. Romanos 12:1. Mire, aquí hay un ejemplo de lo que es el sacrificio. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El verdadero culto, el culto que es racional, que es lógico, que es inteligente, es que usted ofrezca su cuerpo.
Antiguamente se presentaban el cuerpo de los animalitos en ofrenda, en holocausto, en sacrificio. Hoy no necesita esto porque Cristo ya lo hizo todo. Amén. El sacrificio que Dios hoy demanda a la iglesia, presenta tu cuerpo. Qué interesante, yo lo veía con Andresito en un predicador, Derek Prince. Porque es muy lógico, es muy práctico, hermano. Mire, si usted presenta su cuerpo al Señor, no va a estar 7 horas con el celular ahí whatsappeando, porque su cuerpo no le va a estar malgastando el tiempo. No va a estar 3 horas o 2 horas como de repente el David que se pone a jugar online perdiendo el tiempo. Amén. No va a estar ahí con sus manos, con sus ojos viendo cosas que no corresponden. Amén. Entonces nuestro cuerpo es el primer gran principio de sacrificarnos a Dios. Amén. Porque con nuestro cuerpo hacemos todo, hermano. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando? ¿A dónde estamos llevando nuestros pies? ¿Qué estamos haciendo con nuestras manos? Porque usted sabe la cochinada y barbarie que se hacen afuera con el cuerpo. Y Dios dice lo primero, muy lógico, muy básico y muy práctico. ¿Me quieres adorar? ¿Me quieres temer? ¿Quieres honrarme con tu mente? Preséntame tu cuerpo. ¿Dónde está? Deja de ver esas páginas. Deja de ver esas cosas. Deja de hacer esto. Deja de amar esto. Deja de perder el tiempo en esto. Preséntame tu cuerpo. Apártalo para mí. Si no, no voy a hacer nada. Te vas a quedar la vida de rodillas orando a Dios y nunca vas a obtener nada porque no me has presentado tu cuerpo. Lo llevas donde no te he dicho. Haces con él lo que no te aprovecha. Por eso dice, te ruego por la misericordia de Dios, presenta tu cuerpo. Porque ese es tu culto. No la iglesia, ni el pastor, ni la calle, ni el diezmo y esas cosas. Está bien, esos anexos. Primero, preséntate tú, tu vida. Tú eres el templo, iglesia de Dios. Ese es el sacrificio que yo necesito de ustedes, iglesia. Porque usted el cuerpo quiere llevarlo a cualquier tontera, hermano. Al mall, al paseo con las amigas, al chiste, a la burla. No sé cuántas cosas usted hace con el cuerpo. Amén. ¿Y qué parte de nuestro cuerpo le ofrecemos al Señor? Yo hablo con esta pasión y este entusiasmo no porque yo sea perfecto, porque yo también me predico en este minuto a mí mismo y necesito la misma fuerza que usted necesita. Amén. 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 Como antes de empezar esta reunión le pedí al Señor dejar ciertos malos hábitos, ordenar mi vida, ser más disciplinado, Amén. porque queda mucho trabajo por hacer. Amén. Y no nos conformamos con venir un día a la semana a sentarnos aquí. Es lindo, nos hemos gozado, cada semana tenemos nuevas bendiciones, pero eso es solo el comienzo de mucho más que Dios tiene preparado. Amén. Amados hermanos, para terminar con los últimos 5 minutos, 7 minutos, volvamos a Primera de Pedro para no dejar nada y la otra semana centrarnos en el cuerpo, los miembros, el amor, la unidad y todo esto precioso que les voy a preparar. Primera de Pedro, capítulo 2, de los versículos 6 al 8. Para cerrar la enseñanza con un par de textos más. Así que voy a ir un poquito más rápido, pero espero que entienda lo esencial. Dice, después de todos estos consejos, como piedras vivas, como sacerdocio de Dios, como parte de su iglesia, dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. En este texto nos está citando profecías de hace 2000 y tantos años acerca de que cuando viniera el Mesías, Jesucristo, Dios hecho carne, sería una persona desechada por la sociedad. La piedra desechada. Y cita 2 veces textos del Antiguo Testamento para mostrar el cumplimiento de lo que iba a pasar, porque Dios conoce los tiempos y lo que va a pasar mañana. Así que tranquilo, descanse en Él. Todo está bajo control del Señor. Amén, Sí. Señor. Por eso está la palabra testificado del pasado, presente y futuro. Todo ha sido ya asignado por el Altísimo. Amén. Así que en estos textos muestra el cumplimiento del rechazo de los hombres
a quien Dios constituyó como único medio y persona y camino a seguir. Él es la única piedra preciosa aprobada por Dios. He aquí pongo en Sión, Sión en la ciudad de Dios, el templo donde Dios habita en la eternidad. Amén, aleluya. Allá habita Dios. ¿No me creen? Se lo leo. No lo busquen. Dice Isaías 8:18. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Amén. Dios mora y habita en el monte de Sión, un lugar que no conocemos, pero un día visitaremos. Amén. Y desde aquella eternidad, cuando aún Lucifer, los querubines y el hombre y nada había sido creado, en el consejo eterno de Dios, allá donde usted no puede tener entendimiento y comprensión de nada, allá arriba Dios dijo: he aquí la piedra preciosa que pongo por cimiento de toda la fundación del mundo y todas las cosas creadas, Jesucristo. Amén. Amén. Y todo aquel que lo rechace será quebrantado, será barrido. Así es, Señor. Y veamos el ejemplo final, teniendo tantos textos del Antiguo Testamento que quisiera comentar en este minuto sobre esta piedra reprobada que los judíos y Israel rechazaron porque buscaban su propia justicia. Veamos un ejemplo de ello y con esto nos despedimos y dejaremos quizá una porción para la introducción de la siguiente enseñanza. Acompáñame a Hechos capítulo 4, de los versículos 8 al 12, Amén. para que veamos esta piedra reprobada, Jesucristo, el eterno Dios, que Dios escogió. El hombre quiere escoger cualquier camino, Amén. pero Dios escogió uno solo, y ese camino es Jesucristo. Amén. Y esas profecías se encuentran en Isaías 28 y en el Salmo 118 también, que están en el Antiguo Testamento. Pero bueno, miren este ejemplo. Resulta que los apóstoles comenzaron con la gran comisión de la iglesia, Pedro y Juan, y ellos sanan a un hombre que era cojo de nacimiento afuera del templo. Estaba lleno de judíos y ahí comenzó el derramamiento del Espíritu Santo. Este es el inicio de la iglesia y se van convirtiendo las personas, y mientras se van convirtiendo los judíos van crujiendo dientes en odio de cómo pueden abandonar todo lo que ellos recibieron. Es como una traición para los judíos. Y resulta que los toman arrestados a Pedro y a Juan por haber sanado a este hombre, por hablar en el nombre de Jesús. Y dice que los ponen en la cárcel hasta el día siguiente. Pero que en aquellos sermón y obras que estaban desarrollando se convirtieron como 5.000 personas. ¡Wow! Luego dice que se reúnen en Jerusalén las autoridades religiosas, los gobernantes del pueblo judío, todos los que eran la familia de los sacerdotes, y les ponen en medio y les preguntan: bueno, ¿y ustedes con qué poder hacen todas estas cosas? ¿Quién les dio autorización a ustedes a hacer todo esto? Hechos capítulo 4, versículo 8. Viene Pedro a responderle a toda la autoridad religiosa judía que odiaba a Jesucristo, que no lo reconoció como Mesías, que lo consideraba un impostor, cumpliéndose la profecía de que iban a rechazarle. Y Pedro, un judío también, pero que sí aprobó la piedra preciosa de Dios y la recibió como su Salvador. Amén. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, a un cojo que sanaron, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¡Wow! Aleluya. ¿Cómo debían haber rugido esos judíos ahí de odio? Y Pedro continúa y les dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, Aleluya. porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres
en que podamos Ser salvo. ser salvos. Cuando la gente le diga a usted que es fanático, que es religioso, que es extremista, que usted por qué no comparte con el mundo y no hace las cosas que le gusta a la mayoría, y por qué es tan fanático en ese hombre que está muerto y que no resucitó, y la iglesia lo tiene con yeso y lo muestran con una cruz, rubio de hoja azul y todas las mentiras que el sistema ha montado, usted le dice simplemente Hechos 4:12. En ningún otro dice. No Aleluya. dice en algunos, no dice que en Buda y en Mahoma también, no. Dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, no hay otra piedra, no hay otra cabeza, la cual Dios haya puesto por fundamento y cimiento del mundo, en el cual podamos ser salvos. Y esa es Amén, aleluya. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y la invitación cada semana es que en Él usted ponga su fe. Aleluya. Que el Señor le bendiga. Amén. Oraremos a nuestro Dios.